Hola a todos. Antes de iniciar, pues agradecer a los organizadores de esta sesión especial y los organizadores del Congreso Nacional por la invitación. Este es un trabajo que es en colaboración con Valdemar Barrera y Didier Solís. Y hoy les voy a platicar sobre unos teoremas de comparación en unos espacios conocidos como de longitud lorentzianos y con una curvatura tipo tiempo acotada. Ese es el bosquejo de la plática básicamente. Primero la introducción, luego unos conceptos básicos y posteriormente los resultados del trabajo. Bueno, primero en 2018 un par de matemáticos pues introdujeron esta noción de espacio de longitud lorentziano y básicamente la idea es como en el caso clásico, ¿no? Pues adaptar los resultados de geometría de Lorentz, unos resultados clásicos importantes de geometría de Lorentz y de espacios causales, pero en un contexto donde pues tenemos ausencia de regularidad. Es decir, no hay estas hipótesis de diferenciabilidad. Y bueno, como hemos visto en el caso de los espacios de longitud, muchos resultados de la teoría de mañana clásica, de la geometría de mañana clásica, se pueden generalizar, ¿no? Y bueno, la idea básicamente que tuvieron los matemáticos fue la misma, solo que ahora también están abordando ideas sobre la teoría causal y espacios-tiempo. Hay varios trabajos que se están realizando actualmente, de hecho, algunos de ellos ya están publicados, ¿no? Pero pues hay varios grupos de matemáticos alrededor del mundo que están abordando ese tipo de problemas. Y algunos de ellos, sí está la parte, digamos, geométrica, ¿no? Los problemas geométricos que resultan de estos espacios, pero pues también está otra parte que tiene que ver con la física matemática, que es estudiar los espacios-tiempo y la teoría causal, ¿no? Pero desde ahora en un contexto mucho más general, ya no tan restringido por la regularidad que se pedía antes, ¿no? Bueno, entonces, algunos conceptos básicos. Empezamos con un espacio causal. Básicamente tenemos un conjunto con dos relaciones, la relación cronológica, la relación causal, y pedimos que la relación cronológica sea transitiva, la causal sea transitiva y reflexiva, y que si hay dos puntos relacionados cronológicamente, también lo estén causalmente. Y pues el contexto inicial es este. Dado una métrica, fijo una métrica en el espacio causal, en el conjunto X, ¿no? Diremos que una función tau es una función distancia lorentziana. Si primero tau es semicontinua por abajo con respecto a la métrica, ¿no? Se cumple una desigualdad del triángulo inversa. Esto es para cualesquiera tres puntos que estén relacionados. Observar que pues esta es la desigualdad del triángulo, solo que al revés, por eso se llama inversa. Y si X no está en el pasado causal de Y, entonces la distancia lorentziana de X a Y es igual a 0. Y dos puntos están relacionados cronológicamente de esta manera, sí, solo sí, la distancia lorentziana de X a Y es mayor que 0, ¿no? Y pues nada más observar que aquí el orden que está definida la tau, sí es importante en este caso, ¿no? Entonces, diremos que un espacio causal con estas dos funciones de y tau que cumplen esas propiedades es un espacio de prelongitud lorentziana. Entonces, ese es el contexto principal, digamos, o inicial. Y una vez que tenemos definidas las métricas, pues trabajamos con las curvas. ¿Qué tipo de curvas podemos encontrar? Dado que tenemos las relaciones cronológicas causales, ¿no? Entonces, diremos que una curva gamma no constante es una curva causal futuro dirigida si gamma es localmente elipsis continua con respecto a D, y cualesquiera T y S con T menor que S se cumple que gamma de T está en el pasado causal de gamma de S, ¿no? Y respectivamente diremos que una curva es tipo tiempo futuro dirigida si se cumple ahora, pero la otra relación que es cronológica, ¿no? Ahí están, estos dos puntos están relacionados cronológicamente. Análogamente se definen las curvas nulas, ¿no? Tenemos la relación causal, pero no la relación cronológica. Y de manera similar se definen las curvas pasado dirigidas, que básicamente es invertir el orden de los puntos, ¿no? Y bueno, dada la función tau, que es la función distancia lorentziana, es la que tiene dominio de la causalidad, digamos, en el espacio, el interés es definir una longitud que dependa de esta tau. Entonces, lo que hago es la manera natural, la manera, digamos, sí, natural. Lo que hago es tomar particiones y lo que hago es medir la distancia lorentziana entre los puntos que
que se dejan de la partición del intervalo, ¿no? Solo que ahora, recordar que la desigualdad triangular se cumplía al revés, ¿no? O sea, desigualdad triangular inversa, entonces ahora tengo que tomar un ínfimo y no un supremo como es en el caso clásico, digamos, ¿no? Y bueno, al igual que dada la longitud de una curva causal, ¿no? Entonces, diremos que una curva causal futuro dirigida a gamma es maximal si su longitud coincide con la función distancia, con la distancia lorentziana de los puntos que conectan, ¿no? En este orden. Y bueno, este es el análogo de las geodésicas que tenemos en los espacios de longitud, ¿no? Que son curvas minimales en ese caso. Y en este caso, pues lo que queremos es que sean maximales. Bueno, entonces ya tenemos el conjunto de curvas con el que vamos a estar trabajando. La definición que voy a dar es una definición un poco técnica. Uno puede revisar la literatura, ¿no? Y fijarse que hay una serie de hipótesis que hay que considerar, ¿no? De entrada, un espacio de longitud lorentziano es un espacio de longitud lorentziano, donde se cumplen que es localmente causalmente cerrado, causalmente conexo por caminos, localizable, ¿no? Pero la propiedad aquí que pedimos es la similar que como en los espacios de longitud intrínsecos, ¿no? Es decir, cuando puedo aproximar las longitudes a la distancia lorentziana por medio de longitudes de curvas, entonces tengo un espacio de longitud lorentziana. Y con estas hipótesis adicionales que son para tener un contexto mucho mejor y tener propiedades más amables para trabajar. Pues algunos ejemplos son los clásicos de la teoría de la relatividad matemática, ¿no? Y el estudio de espacios-tiempo, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos clásicos. Sin embargo, bueno, así como en el caso, digamos, de los espacios de longitud, siempre es bueno tener a la mano ejemplos que no son clásicos o que no son de la teoría clásica, digamos, ¿no? Entonces, en particular hay un espacio métrico que me gusta mucho, que es el espacio métrico del taxi, ¿no? Y bueno, lo que hicimos es básicamente dotar a este espacio con una estructura causal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es a R2, lo dotamos primero con la métrica del taxi, este es el espacio métrico con el que vamos a trabajar. Y bueno, esas dos relaciones, la cronológica y la causal, van a estar definidas de esta forma. Básicamente, estas dos relaciones son las mismas que se tienen, las relaciones causales que se tienen en el espacio de Minkowski, ¿no? De dimensión 2, 2, 1. Y bueno, en este caso, donde definimos la función distancia lorentziana como sigue, va a ser este número si existe esta relación de acá y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Lo que ocurre, bueno, de entrada a este espacio le vamos a llamar de esta forma, el espacio métrico del taxi lorentziano, y resulta ser que eso es un espacio de longitud, primero es de prelongitud, posteriormente se verifica que cumplen las otras propiedades que describí en la definición y que es un espacio de longitud lorentziano, que además va a ser globalmente hiperbólico. Y entonces, nada más como comentario, en el estudio de estos espacios, en la teoría clásica de geometría de Lorentz y espacios-tiempo, pues hay una escalera causal, ¿no? Que describen varias propiedades. Y bueno, en el tope de la escalera causal está esta propiedad de ser globalmente hiperbólico. En este contexto de los espacios de longitud lorentzianos también hay un análogo, hay una definición, y bueno, resulta que este espacio cumple esa propiedad, ¿no? Entonces es un espacio pues bastante curioso para nosotros y en general para algunas personas, ¿no? Recordar también que en el espacio métrico del taxi, visto como espacio de longitud, hay una infinidad de geodésicas que conectan dos puntos, ¿no? Dados dos puntos, hay una infinidad de geodésicas que los conectan. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Aquí tengo dibujado tres curvas. Las tres curvas son causales. Sin embargo, la verde es tipo tiempo y las otras dos son, no lo son, no son tipo tiempo. Y la razón es que, por ejemplo, en la curva morada, este segmento de aquí está como una inclinación de 45 grados, entonces estos puntos solo están relacionados causalmente y no cronológicamente, ¿no? Algo similar pasa en amarilla. Resulta que estas tres curvas que acabo de pintar son maximales, es decir, cuando yo calculo su longitud, coinciden con la distancia lorentziana de X a Y. Sin embargo, solo la verde es tipo tiempo en este caso, ¿no? Y esto va a fungir un papel importante cuando yo quiera parametrizar las curvas, ¿sale? De hecho, voy a poder parametrizar geodésicas, o en este caso curvas maximales, únicamente cuando son tipo tiempo,
¿no? Entonces, va a ser muy importante para nosotros poder parametrizar por longitud de área. Entonces, digamos que cualesquiera dos puntos en este espacio se pueden unir por una infinidad de geodésicas, que en este caso pues, son curvas maximales. Algunas tipo tiempo, algunas simplemente que no lo son, ¿no? Bueno, entonces, estos matemáticos también dieron la definición de curvatura, y en este caso vamos a ponerle también el adjetivo tipo tiempo, y dado que los triángulos con los que vamos a trabajar son muy específicos, hay triángulos de otras características con los que otros trabajan, pero nosotros nos vamos a restringir a ese tipo de triángulos. Entonces, un triángulo geodésico, pero tipo tiempo, básicamente van a ser 3 puntos relacionados por la relación cronológica. Vamos a pedir que la distancia de X a Z sea finita, y vamos a unir a estos 3 puntos por medio de curvas maximales, curvas causales maximales futuro dirigidas, ¿no? De esta forma. Y bueno, al igual que en el caso clásico, pues necesito que los triángulos tengan ciertas medidas para que pueda construir un triángulo de comparación, y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Si yo tengo 3 números positivos que cumplen esta desigualdad del triángulo inversa, digamos, ¿no? Entonces, puedo construir un triángulo geodésico tipo tiempo en el espacio modelo. Este MLK es el espacio modelo lorentziano de curvatura constante K de dimensión 2 y simplemente con eso, ¿no? O sea, el espacio de Minkowski, el de Sitter y el anti-de Sitter. ¿Okay? Y bueno, bajo estas condiciones puedo construir siempre un triángulo de comparación. Vamos a decir que estos 3 números satisfacen las cuotas de curvatura tipo tiempo para K si se cumplen esas propiedades justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un triángulo de comparación? Dado un triángulo geodésico tipo tiempo, ¿no? Un triángulo de comparación básicamente va a ser un triángulo que cumple que, de entrada, vamos a pedir que este triángulo cumpla las condiciones de curvatura tipo tiempo para acá, así como para que podamos usar justamente el lema de realización que mostré hace un minuto, ¿no? Y entonces lo que hago es tomar un triángulo que satisfaga que las longitudes respectivas pues sean iguales, ¿no? Y bueno, aquí en el espacio modelo tengo la ventaja de que puedo tomar nuestras curvas que sí sean, de manera que sí sean tipo tiempo, ¿no? Entonces no solo son curvas causales maximales, sino que además puedo tomarme curvas maximales tipo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición? Primero, como dije hace un rato, ¿no? La curvatura va a estar definida de esta manera. Diremos que un espacio de prelongitud tiene curvatura tipo tiempo acotada por abajo por K, ¿no? Respectivamente acotada por arriba. Si primero, la tau restringida a la vecindad es finita y continua. 2, para cualesquiera 2 puntos que estén relacionados cronológicamente de esta forma, se cumple que existe una curva causal maximal futuro dirigida contenida en que conecta X con Y. Y 3, digamos que la relación natural, ¿no? Que es esta, ¿no? Cada vez que me tomo un triángulo geodésico tipo tiempo en esa vecindad que satisface las cuotas de curvatura para que exista el triángulo de comparación, ¿no? Y cada vez que me tomo 2 puntos en cualesquiera de los lados y los puntos correspondientes, ¿no? Se cumple que en el caso de curvatura acotada por abajo, la distancia lorentziana en el espacio modelo es mayor o igual que la distancia lorentziana en el espacio de prelongitud lorentziano, ¿no? Y bueno, nada más unas cuestiones técnicas que me gustaría decir. Cuando la vecindad satisface las propiedades 1 y 2, es decir, esto de la finitud y la continuidad y esto de conectar mediante curvas causales maximales, ¿no? Diremos que una vecindad que cumple esa propiedad es una vecindad compatible. Si adicionalmente una vecindad cumple el punto 3, entonces diremos que es una vecindad de comparación con respecto a MKN, ¿no? Bueno. La primera equivalencia que nosotros dimos es la siguiente, de la curvatura, equivalencia de la curvatura. Dado un espacio de longitud lorentziano, vamos a pedir regularmente localizable, y eso es lo que les decía hace un momento en el ejemplo, de que cuando pido estas propiedades, puedo tomarme curvas maximales tipo tiempo, causales maximales tipo tiempo, ¿no? Para que yo pueda parametrizar por longitud de área. Entonces,
Vamos a suponer que cada punto en X tiene una vecindad compatible, así como dije hace un momento en la lámina anterior, ¿no? De manera que cada vez que me tomo un triángulo, y un punto P en cualquiera de los lados, me tomo B, el vértice opuesto a ese punto P, de acuerdo al lado que elija. Si se cumplen estas propiedades, entonces resulta que el espacio va a tener curvatura tipo tiempo cortada por abajo por acá. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que hacemos es simplificar la definición. En lugar de tomar cualquiera dos puntos arbitrarios sobre los lados, lo que hago es tomar un punto arbitrario sobre un lado y elegir el vértice opuesto a ese lado, ¿no? Entonces, esto simplifica la definición de curvatura. Y básicamente esa es la idea. En el caso de los espacios de Alexandrov y en los CAS, básicamente lo que hacemos con las equivalencias es dar unas equivalencias que permitan simplificar las cuentas o simplificar las demostraciones, ¿no? En lugar de usar la definición o usar la equivalencia dependiendo del contexto que estemos analizando, ¿no? Entonces, esto simplifica la definición original que dieron ellos por este nuevo resultado. Un papel importante que funge en el caso riemanniano, pues es la existencia de un ángulo, ¿no? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo, salvo que en el contexto de geometría de Lorentz, diferentes autores usan diferentes nociones de ángulo, dependiendo la conveniencia o la facilidad que tengan la definición, ¿no? Entonces, nosotros elegimos esta, de estos dos matemáticos, y la razón es muy simple. Esta definición de ángulo en los espacios modelos de curvatura constante semi-riemannianos nos provee de una versión de un hinge y de un lema de Alexandrov que nos van a ser útiles para la comparación posteriormente, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es dar dos geodésicas parametrizadas por 0,1. Me tomo el producto de los vectores, el producto aquí en el espacio modelo de los vectores tangentes, y a eso le llamo el ángulo YXZ, ¿no? Entonces, observar primero que este ángulo se conoce como el ángulo no normalizado, y la razón es que, bueno, usualmente cuando uno calcula un ángulo, uno normaliza de acuerdo al tamaño de los vectores, ¿verdad? En este caso, la definición que dan ellos es simplemente de esta manera. Posteriormente vamos a ver nosotros cómo arreglarla, ¿no? Pero, y otro, bueno, otro detalle importante es que aquí las geodésicas están parametrizadas por 0,1, pero pues eso no va a haber ningún problema, porque como ya puedo parametrizar, reparametrizo y nada más hago los cálculos correspondientes para adecuar este número, ¿no? Entonces, ¿qué es un ángulo de comparación? Pues lo normal, ¿no? Lo que hago básicamente es tomar un triángulo de comparación para un triángulo que cumpla las condiciones de curvatura tipo tiempo para acá, ¿no? Y entonces me voy al espacio modelo, mido el ángulo que se cumple en el triángulo de comparación, y este número es lo que va a significar, ¿no? Básicamente. Lo mismo puedo hacer para Y y para Z. Entonces, pues lo que hago ahora es definir esas funciones, ¿no? Que son las funciones como análogas para el caso de los espacios de curvatura acotada riemannianos, ¿no? Y básicamente lo que hago es agarrar triángulos de comparación y de alguna forma normalizar con los parámetros de las curvas, ¿no? Observar que aquí tengo estas dos condiciones, esta o esta, ¿no? Y esto es una condición importante para que los triángulos de comparación existan, ¿no? Básicamente es esto lo que les digo, ¿no? Dado un triángulo, ¿no? Me fijo S y T, y entonces cuando tengo esta relación de cronología, es decir, gamma de T está en el futuro cronológico de alfa de S, entonces este triángulo va a satisfacer las curvaturas, las cotas de curvatura tipo tiempo para acá. Me puedo entonces ir al espacio modelo, hacer un triángulo de comparación ahí y calcular este ángulo de comparación, ¿no? Lo único que hago es normalizarlo de cierta forma. Análogamente lo hago para los otros vértices, y los otros vértices requieren, fíjense que en el vértice Y no requiero ninguna condición causal, ¿no? Únicamente lo necesito para el vértice X y para el vértice Z, ¿no? Y bueno, aquí en el vértice Z, pues está la posición de las geodésicas que están de alguna forma al revés, ¿no? Entonces por eso uso esta como reparametrización. Y entonces lo que demostramos fue que, bueno, resulta que la definición de curvatura que tenemos, que fue por Hunzinger y Saman, es equivalente a que estas funciones que acabo de definir sean monótonas crecientes.
Entonces es un resultado, es una equivalencia de curvatura, así como en el caso clásico, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que cuando me tomo los límites, ¿no?, de estas funciones, aquí no tengo problemas por tomarme el límite cuando s y t tienden a 0, dado que cuando estoy cerca de uno de los vértices siempre puedo encontrar puntos relacionados, así como en la definición de estas funciones θ, ¿no? Entonces, no voy a tener ningún problema con este límite, digamos, en principio, digo, pudiera no existir, eso sí, pero en el caso cuando existe, le llamamos el ángulo no normalizado y de esta forma, ¿no? Algunas observaciones importantes son las siguientes. La primera es que en el vértice Y, esta función θ siempre es positiva, ¿no? Y en las otras dos siempre es negativa, ¿sí? Y esto es algo que se observa siempre cuando uno trabaja con triángulos en estas variedades lorentzianas, ¿no? En el caso clásico, digamos, lorentziano, pues siempre se observa diferencia de acuerdo a los vértices donde estés, ¿no? Y eso es algo que se espera, digamos, que suceda en este caso. Los límites en los vértices X y en el vértice Z pudieran no existir, aún con la monotonía, pudieran valer menos infinito de hecho, pero algo interesante en este caso es que cuando esta función es creciente, en el vértice Y, el ángulo siempre existe, ¿no? Entonces, bajo condiciones de curvatura, este ángulo siempre va a existir, el que está en el vértice Y, ¿no? Y bueno, resulta que en el caso similar, que cuando, similarmente, como en el caso riemanniano, el cálculo del ángulo no depende del espacio modelo, es decir, yo puedo tomarme sin ningún problema, por ejemplo, k igual 0, o sea, el espacio de Minkowski, y hacer los cálculos ahí, ¿no? Y es lo que dice el tercer punto, ¿no? Cuando los ángulos normalizados existen, su valor no depende del espacio modelo. Entonces, una consecuencia inmediata de la definición de ángulo normalizado es esta, ¿no? Cuando hay presencia de curvatura, pues los ángulos de comparación rescalados aquí, ¿no? Porque acuérdense que ese nada más es un producto de vectores tangentes en el espacio modelo, ¿no? Cuando rescalo, resulta que este número siempre es mayor o igual que los ángulos de verdad, ¿no? Y bueno, a esto se le conoce como, en el caso riemanniano, como la propiedad local del teorema de Topologov, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Cuando me tomo un triángulo, me tomo el triángulo de comparación, con las condiciones correspondientes, ¿no? Ocurre esta propiedad. Y en este caso, pues también tengo un teorema de la bisagra, así como en el caso usual, ¿no? Entonces, cuando me tomo un triángulo, geodésico tipo tiempo, con las cotas de curvatura correspondientes, vamos a suponer que hay un triángulo, X barra Y barra, en el espacio modelo, MKL, de tal forma que estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales, y que el ángulo que forman en el vértice X es este número, ¿no? Entonces yo fijo este número al inicio en el triángulo, y si resulta que este ángulo coincide con este, y tengo estas relaciones cronológicas, entonces la distancia en el espacio va a ser mayor o igual que la distancia en el espacio modelo, ¿no? Básicamente lo que digo es esto, ¿no? Si me tomo el triángulo de comparación, de manera que este ángulo pues sea el número que dije hace un momento, ¿no? Entonces cada vez que me tomo que gamma de t esté en el futuro cronológico de alfa de s, por ejemplo, entonces la distancia en morado siempre va a ser mayor o igual que la distancia en azul, ¿sí? Y cuando tengo la otra cronología, es decir, cuando alfa de s está en el futuro cronológico de gamma de t, tengo la otra. Por eso está el O. Y bueno, algo que sucede en los espacios de curvatura constante es cuando tengo que la suma de ángulos adyacentes, es decir, doy una geodésica y empieza una geodésica en algún punto de la geodésica que fijé al inicio, la suma de los dos ángulos que se forman siempre da 0. En el caso, digamos, en el caso euclidiano, esta suma siempre es pi, ¿verdad? Es 180 grados. En este caso de los espacios de curvatura constante, semirriemannianos, esa suma siempre da 0. Y lo que demostramos es que en los espacios de prelongitud que tienen curvatura acotada por abajo por K, ¿no? Cada vez que me tomo la suma de ángulos adyacentes, esta siempre es no negativa. Es decir, si me tomo un triángulo, me tomo un vértice en cualquiera de los puntos, ¿no? Cualquiera de esos dos puntos, cualquiera de los lados, esta suma de aquí
De hecho, cada uno de los ángulos existe y su suma va a ser mayor o igual que 0. Y luego, resulta que hace un momento pues les presenté esta versión de la propiedad local del teorema de Toponogo, ¿no? Resulta que tiene una especie de recíproco y va de esta forma. Entonces, tomemos un triángulo, un espacio de plenitud lorentziano, regularmente localizable por las propiedades que ya dije que necesitamos, ¿no? Y supongamos que cada punto tiene una vecindad compatible U y que esa vecindad cumple además la siguiente propiedad. Cumple que cualquier triángulo en esa vecindad siempre existen sus ángulos, ¿no? Y esos ángulos cumplen esta propiedad, que cuando considero estos números siempre son mayores o iguales que a los ángulos de verdad. Y más aún, esos triángulos, cada vez que tomo un punto sobre un lado, la suma de los ángulos adyacentes siempre es no negativa. Entonces, bajo estas condiciones, si un espacio de longitud lorentziano cumple esta propiedad, para cada punto hay una vecindad que tiene estas propiedades, entonces resulta que el espacio debe tener curvatura acotada tipo tiempo. Pues por eso decía que es una especie de recíproco, ¿no? Y por último, tenemos la primera fórmula de variación. Tenemos también algo en la primera fórmula de variación. En este caso, observemos que estamos en un espacio de longitud lorentziano, no de prelongitud, ¿no? Y vamos a pedir que sea globalmente hiperbólico por algunas condiciones técnicas. Y lo vamos a hacer para k igual 0. Es decir, vamos a hacer curvatura acotada tipo tiempo por abajo por 0. Entonces, sucede que cuando me tomo una asociación de curvas gamma i, definidas de esta forma, que convergen uniformemente a gamma, básicamente la figura es esta, ¿no? O sea, tomo un triángulo con las condiciones necesarias, que ya dije, ¿no? Una asociación de curvas que convergen uniformemente a gamma, defino esta función L de la siguiente forma. Donde empieza la curva gamma, voy a medir la distancia lorentziana de este punto a Z. Y entonces, bajo esa definición, resulta que el límite de estos números, de estas fracciones, va a ser el ángulo normalizado de YXZ, ¿no? Entonces, esta es una fórmula análoga al caso de los espacios de longitud, ¿no? Bueno, les dejo algunas referencias. Ese es el preprint que ya está en Archive, de este trabajo que les acabo de mostrar. Algunos trabajos que se usaron para este trabajo en particular. La literatura, un poco de literatura, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pues saludos desde Mérida. Gracias.